Bienvenidos a este cuarto episodio de Meramente Ocio. Estamos acá con Gabriel y Álvaro. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy la idea es hablar de tener un episodio especial por motivo de Navidad. Y vamos a hablar de una película. Una película que es Qué bello es vivir. Una película de 1946 de Frank Capra. Algunos dicen que es la mejor película navideña, o también la ponen entre las mejores películas de la historia. ¿Y por qué se las recomendamos? ¿Por qué ver Qué bello es vivir? Principalmente porque creo que es un clásico. O sea, clásico en el sentido de que es de las obras de arte que han logrado salir de algún modo del tiempo. ¿Por qué? Porque han pasado unos 80 años desde que se estrenó y aún así uno la ve y se sigue emocionando, se sigue sintiendo identificado con los personajes, la sigue comprendiendo. No es como muchas otras películas que con el tiempo han envejecido, ¿no? Y además, porque la película logra hacer algo que, digamos, logra convencernos de una verdad que es muy, si quieren, muy trillada, muy cliché, que es la idea de que la vida es bella, o sea, la idea de que es lindo vivir, que es algo que uno ha escuchado muchas veces, no sé, en la calle o de boca de un amigo, pero es difícil convencernos de algo así, o sea, que uno termine la película y diga, bueno, sí, realmente es así. Y la película lo logra emocionarnos con ese mensaje, con esa idea. Por último, para aquellos que no la han visto y que dicen que quizá como es una película vieja de más de 80 años, o casi 80 años, y es en blanco y negro, qué sé yo, había una anécdota de un programa de televisión español que uno de los panelistas, hablando sobre la película, decía: bueno, lo que tengo para decirle al que va a ver esta película y no la ha visto es qué envidia me da. O sea, qué envidia me va que la va a ver por primera vez. Porque realmente es así, es una película inolvidable. Uno de los temas que queríamos hablar hoy es el de la burguesía, que está muy presente. Sobre todo encarnado en uno de los personajes, que es el señor Potter, que es el banquero del pueblo. Hemos hablado mucho de la burguesía en este podcast, y justamente Potter tiene esa mentalidad, esa mirada de las cosas, esa lógica del negocio, del interés. Y de algún modo no puede salirse de eso, no puede entender que alguien no se mueva por el beneficio. Por eso no puede entender la cooperativa y no puede entender a George ni a su familia. ¿Por qué? Porque esta familia, los Bailey y el pueblo, se mueven con otra lógica. Se mueven con una lógica del don, de la amistad. Una lógica que no sabe de precios ni de cantidades, sino que es dar. Y la riqueza justamente está en dar, en entregarse. Sí, está bueno en ese sentido la película, como que muestra y contrapone dos actitudes fundamentales frente a la vida, digamos. La actitud que, por un lado, la del burgués o el capitalista, o como quiera se llame, de aquel que cree que las cosas verdaderamente importantes de la vida se consiguen por el mérito propio, por la fuerza propia y a fuerza de empujar y empujar y empujar, se consigue la felicidad, el buen pasar en esta vida y ese tipo de cosas. Esa mentalidad se contrapone a la otra, que justamente entiende y ve y comprende que las cosas verdaderamente importantes de la vida y las más valiosas y las que uno más valora son en definitiva dadas y gratuitamente. Como el hecho de tener una familia, como el hecho de tener muchos amigos, como viste que al final de la película todos los amigos terminan bancando a George Bailey, que había perdido todo, lo terminan bancando y le terminan dando plata. Eso en última instancia está mostrando que las cosas importantes de la vida, la amistad, la familia y todo eso, son gratuitamente dadas. Y es llamativo que aquel que comprende que las cosas más nobles de la vida son dadas, es aquel que termina dando.
y termina dándose a los otros, ¿no? En cambio, aquel que comprende, o bueno, que comprende mal, digamos, que lo importante de la vida es conquistar y a fuerza de empujar, conquistar las cosas, es el que termina no dando y no comprendiendo la acción de dar y de darse. Sí, y es interesante, no sé si Dad ha dicho esta cita de Aristóteles, pero cuando él habla del dinero como una de las vías de la vida feliz, si se quiere, él dice que el dinero es violento. Y es raro, ¿qué entendemos por violento? Es una definición que uno dice, ¿qué hace ahí? No entiendo la palabra. Pero justamente es, bueno, y se personifica en el señor Potter, es como la supresión de la realidad por esta abstracción que es el dinero. El dinero como que es una capa que cubre todo y hace moverse a la realidad violentamente según como él quiere, según cómo va subiendo ese capital que no tiene correspondencia luego con la realidad. Entonces es como el hombre transformador que busca en la realidad el aumento de esa realidad abstracta que es el dinero. Destruye las realidades concretas que serían la amistad, la comunidad, esa visión real de la vida con lo que nos interpela. Es como una verdad loca el dinero, por ese tipo de cambio que intenta de una manera facilitar el intercambio entre cosas reales. Y justamente entonces en la lógica del dinero no puede haber derroche, no puede haber don, porque el dinero siempre busca acrecentarse a sí mismo. Y toda la vida, o sea, desde un árbol es don. El árbol crece, se da, se hace bello para después decaer en sus fuerzas, después de dar su fruto lo da y no es don del árbol. Y así es la vida entera, es como un esfuerzo que termina un poco en la muerte de la cosa, pero por ello es bello. Claro. Y esto claro, de que el dinero destruye las cosas también en el sentido, poniéndoles un precio las destruye. Sí. O sea, el banquero trata de ponerle un precio a George, trata de comprarlo en un momento, no sé si se acuerdan. Sí. Le ofrece no sé qué cantidad de dólares porque él deje la cooperativa y cumpla sus sueños y se vaya con su familia a Europa, qué sé yo. Trata de ponerle un precio, ¿no? Y el dinero lo que hace de ese modo es como igualar todas las cosas, o sea, todo está en un mismo plano en cuanto que tiene un valor numérico de billetes, ¿no? Claro, y el problema de eso es justamente que, o sea, ¿por qué destruye el ponerle precio a las cosas? ¿Por qué las termina destruyendo? Y porque en definitiva las estás cuantificando, por decirlo así, como si tuvieran valor en la medida en que tiene tal precio y tal cantidad, por decirlo así, ¿no? Y no es que son cuantitativas las cosas, son cualitativas. Lo que importa es la cualidad, no tanto la cantidad, ¿no? Entonces por eso las termina destruyendo. Además también, en el fondo, hay un espíritu de querer dominar las cosas. Justamente si las cosas las comprendo y las abarco y las encierro en un número, son dominables. Por eso muchas veces la matemática está tan en boga, porque en definitiva nos da una clave inteligible para dominar la realidad, ¿no? Y para tenerla controladita en nuestra cabeza y poder comprenderla bien. Sí, y es interesante porque los yanquis, los americanos, no sé si han visto, que cuando dicen cuánta plata tiene una persona, dicen cuánto vale. ¿Cuál es el valor de esa persona? O sea, no dicen Agustín tiene $1,000, no. Agustín vale $1,000. Uh-huh. Es interesante cómo ya en el léxico propio va yendo esto, y justamente esto se ve, si se quiere, desde la Revolución Francesa, o desde el surgimiento de la burguesía, cómo la burguesía quiere, porque si se quiere, la Revolución Francesa es un ataque a las últimas cosas que quedaban del antiguo régimen. Y el burgués lo primero que hace es querer destruir, que destruye toda diferencia no cuantitativa. O sea, la única diferencia que queda es la del dinero. Uno es en cuanto a cuánto dinero tiene. No importa la nobleza, no importa
la gallardía, no importa los actos heroicos. Lo único que importa es el dinero, esa cantidad. Los hombres se convierten en cantidades. O sea, no hay cargos honoríficos, no, sino que tienen que destruir eso para suplantar la realidad por ese dinero. Y otra cosa interesante es que el hombre de dinero no es práctico. Justamente ni es productivo. Porque él no está tratando con la realidad. Uno suele pensar, bueno, él es muy práctico, pues sabe manejar el dinero, pero en realidad no, porque se mueven en abstracciones. Claro, en un plan abstracto, digamos. Sí, sí, sí. No se da con la realidad. La realidad es algo que supera ampliamente el dinero. Y es esa manera de manejarse el dinero. No sé. Una cosa. Claro, un poco en la película la cooperativa lo que hacía era ver las necesidades particulares. Claro. Tenía como un vínculo personal con los clientes. Sí. Y el banquero, al contrario, era una relación impersonal y no le daba igual el que tan en aprietos estuviera el cliente, ¿no? Y otro tema de la película muy presente, o quizá el tema, es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad? Porque desde una mirada, no sé si posmoderna, o esta mirada, ¿no?, de la realización personal. Sí. O sea, del realizarse uno mismo, viajar, cumplir sus sueños. Desde esa perspectiva, el protagonista es un fracasado total. O sea, George, al principio de la película siempre se ve que juraba o que pedía un deseo al entrar a la tienda, que era: quiero $1 millón, ¿no? Y de más grande también. Y sin embargo, después de grande, termina viviendo en una casa abandonada, pobre, una familia numerosa, poco dinero. Otro de sus sueños era viajar por el mundo, conocer el mundo. Sí. Y se queda toda su vida en ese pueblo de mala muerte, ¿no? Otro era ser arquitecto y construir edificios, que decía, edificios gigantes y puentes. Y bueno, no va a la universidad, se tiene que quedar con la cooperativa. O sea, toda su vida es una constante renuncia a sí mismo, renuncia a sus sueños, a sus proyectos. Entonces uno dice, bueno, es un fracasado. Sí. O sea, es la historia de un fracasado. Sin embargo, la película al final dice no. O sea, justamente este es el hombre feliz. O sea, este es el hombre, su hermano lo dice al final, brindemos por el hombre más rico del pueblo. Claro, porque en el verdadero sentido de la felicidad era el hombre más rico del pueblo. O sea, la verdadera riqueza, que decíamos recién, la lógica, frente a la lógica del negocio, la lógica del don, la lógica de la entrega, en esa forma de pensar, la verdadera riqueza consiste en eso, en quién dio más, quién se dio más, quién se entregó más. Y por eso George termina siendo el hombre más rico del pueblo. Sí, y pasa que tampoco es muy... O sea, se puede comprender la lógica de la felicidad como cumplir los proyectos de uno y las metas, porque si se quiere esta felicidad de la renuncia, si podemos llamarla así, es complicada y requiere como un salto al vacío, un decir, hoy me derrocho sin saber que si tengo un respaldo, o sea, para no agotarme, porque yo sé que eso se me será devuelto. Y es algo muy complicado realizarlo. O sea, ese movimiento de don total, de darse totalmente sin saber, sin tener enfrente la vuelta. Claro, sin hacer cálculos. Sí. Sí, es raro, porque como vos decías, Agustín, pareciera ser todo lo contrario, que la felicidad en realidad está en la realización de uno mismo y en cumplir los sueños y en cumplir las metas que uno se ha propuesto, digamos, ¿no? Y que en cambio no está en la renuncia y en definitiva en perderse a uno mismo. Pero es extraño porque sí, justamente sí se dan esas cosas. Y eso es parecer ser lo contradictorio del hombre. Que el hombre únicamente se encuentra a sí mismo en la medida en que se ha perdido a sí mismo.
perdido en el sentido de darse, ¿no? De entregarse a los demás. Decíamos en el podcast anterior o en algún otro, que justamente, una cita de Castellani, ¿no? Que justamente el hombre es un ser adorante, por decirlo así, un ser que no existe para sí mismo, un ser que existe para morir, ¿no? Como la vieja frase de Heidegger, en otro sentido, absolutamente, que es ser para la muerte. El hombre existe para morir, para sacrificarse a sí mismo a otra cosa. En la medida en que el hombre no se sacrifica a sí mismo, se pierde. Y esto pareciera ser contradictorio. Recuerdo una cita de San Bernardo, justamente analizando esto de por qué el hombre, cuando se pierde, se halla a sí mismo. Justamente en eso consiste la virtud de la imagen. El hombre, al ser imagen, el hombre, al ser un ser abierto al ser, como dice Piper, en la medida en que imita todo lo otro, en la medida en que se entrega a todo lo otro, se encuentra a sí mismo. Un espejo es más espejo en la medida en que refleja lo espejado, ¿no? Eso es el hombre, un espejo. Claro, que devuelve lo que le fue dado, exactamente. Sí. O sea, hay cosas, por ejemplo, la salud, ¿no? Cuando uno vive para tener salud, se vuelve más frágil y se enferma más. Fíjense, las personas que más se cuidan en la salud terminan perdiendo la salud porque se vuelven más frágiles, se vuelven más débiles y cualquier resfrío los tumba y los deja en cama 3 días. Lo mismo ocurre con la verdad o con cualquier cosa que sea, ¿no? Si uno las busca y las busca para apropiarse de ellas y no para entregarse a ellas y renunciar a sí mismo para consagrarse a ellas, las termina perdiendo. Sí. Y es interesante también pensar un poco la fiesta, sí. Ahora que estamos en época de fiesta. La fiesta es ese derroche innecesario. Es lo que va en contra, si se quiere, del espíritu ahorrativo, del guardar, de tener provisiones. Y el regalo también. Sí, el regalo. Es un derroche total. O sea, es un gastar, a ver, no un gastar compulsivamente como material, pero un dar todo, festejar, claro. Que no tiene sentido sin ver la vida así. Claro. Como devolver y saber que en el fondo de la realidad hay algo originario, inagotable, que está dando todo el tiempo, que derrocha todo el tiempo, claro. Que está de fiesta siempre. Claro. Es un intento de reflejar un poco eso. Claro, sí. Sí, también es interesante porque al pensar, bueno, que el que pierde todo y vuelve a ganarlo, vienen 2 figuras bíblicas rápido a la mente. Job y Abraham. A todos. Y es interesante Kierkegaard cuando habla sobre Abraham en Temor y Temblor. Bueno, empieza diciendo, primero hace como 4 versiones del sacrificio de Isaac distintas. Pero en todas es al sacrificarlo, a ver, no en todas, pero en una, al sacrificarlo es como que pierde a Isaac. Aunque no lo haya matado, ya lo perdió, pues en su corazón ya lo mató. Y ese es justamente el camino del caballero de la fe. Es la renuncia completa, por eso le va antes el caballero de la resignación, que es el que renuncia. Pero ahí no queda todo, no es una renuncia y listo, no es una renuncia estoica de yo puedo aguantar, dar todo y consumirme porque yo tengo una... No, sino el dar todo para que después todo se recree, si quiere. Todo se vuelva luminoso. El caballero de la fe renuncia a todo y sin quererlo se le da todo de vuelta. Pues él no quiere nada. Todo se le da gratuitamente y todo es disfrutable. Todo lo ve en sus cualidades interiores. Puede vivir la vida plenamente, pues ya no quiere acaparar nada. Y es lindo verlo así. O también en la vida espiritual, que está en los 3 momentos, la etapa purgativa. Y es eso, o sea, uno no es una mera técnica para llegar a la contemplación, no, es poder relacionarse con las cosas de la manera real, con ese amor real hacia ellas. Y está bueno, porque la diferencia del
de nuevo, del caballero de la fe y el estoico, también sería que el estoico aguanta, pero no está entregándose a sí mismo. Sí. O sea, se está reservando a sí mismo. Se está como acorazando a sí mismo, protegiéndose de lo exterior, pero no se está dando. Sí. O sea, el mártir o el caballero de la fe se está entregando él mismo, se está perdiendo él mismo, ¿no? Sí. Esa sería un poco la nota Sí. que los diferencia. Y está bueno pensarlo así también con la vulnerabilidad. Porque justamente uno piensa en el estoico, en el que aguanta, en el guerrero. Y es lo que decís, tiene una coraza. Pero la verdadera experiencia de la realidad es sacarse esa coraza y dejarse vulnerar por la misma realidad, dejarse doler por lo que tiene que doler, alegrarse por lo que uno tiene que alegrarse. Y eso duele, consume, cansa, harta a veces, pero es la vida realmente vivida, no una vida. Y muchas veces tal vez pensando, bueno, vivir la vida es salir de fiesta todos los días. Y en cierta tiene una parte de verdad, pues el consumirse, el estar todo el tiempo vulnerado a eso, a esa realidad, solo que también es hacerse vulnerable frente al dolor, pero vulnerable al fin. Poder tener una relación real, no intermediada con las cosas, con las personas. Claro, justamente, o sea, la verdadera vida, por decirlo así, no consiste en yo vivo, en yo hago esto, en yo voy a ser virtuoso y ese tipo de cosas, sino es justamente todo lo contrario, es dejarse llevar, dejarse educar, dejarse... dejarse llevar por la vida, ¿no? Como si fuese la vida un viento que te va llevando y el hombre en definitiva es una hoja que se deja llevar por la corriente, o sea, por esa brisa, digamos. En eso consiste la vida, en última instancia. En dejarse ser, en dejarse llenar, en dejarse completar, por decirlo así, por la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso mismo está muy buena, sí, siempre lo traigo a colación, digamos, pero está muy buena esa noción de que el hombre es en definitiva un espejo, un ser abierto al ser. Y esto que decías de que el hombre tiene que morir para vivir. Bueno, de George Bailey también como que de algún modo muere gracias a esta oportunidad que le da el ángel de ver cómo habría sido el pueblo, cómo habría sido el mundo sin él, ¿no? Entonces él al estar ahí y ver que nadie lo reconoce, eso es también como si hubiera muerto de algún modo, Sí. ¿no? Y de ese modo vuelve a vivir. Y sin eso, George Bailey no se habría redimido. O sea, si el ángel le hubiera puesto los $8,000 que al final de la película él necesita urgentemente, no se habría salvado porque tenía que morir para para ver las cosas como son realmente. O sea, para ver las cosas como don. Sí. Entonces cuando llega a su casa renovado, ya como resucitado, entre comillas, y se encuentra con el inspector y le dice, bueno, ahora vas a ir a la cárcel, que sé yo, por esta plata que debía. Él dice, sí, a la cárcel, se alegra, lo abraza y va a abrazar a su hijo. Claro, porque él ya está viendo la realidad de las cosas desde esta mirada, desde la mirada del don, de que todo para él es inmerecido. Claro, sí, justamente sucede que, digámoslo así, que el alma vendría a ser como un ojo, por decirlo así, ¿no? Sí. Un ojo que siempre está orientado hacia una luz que lo ilumina y le permite ver todas las otras cosas. Lo que sucede es que muchas veces la vida como que va poniendo obstáculos que impiden ver esa luz, ¿no? Que se ponen enfrente entre la luz y el ojo, que es el alma, ¿no? Esos obstáculos hacen parecer que todo es oscuro, que todo se oscurece y que no hay tal luz, digamos, ¿no? Entonces es necesario, para poder ver la luz, el quitar esos obstáculos. ¿Cómo se quitan esos obstáculos que se han puesto entre la luz y el ojo? Y a través de la muerte. Claro, que la muerte también puede ser ascesis. Exactamente, eso es muerte en definitiva. Sí. Por eso el sufrimiento termina dando sentido a las cosas. Hay un
un libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que en definitiva muestra eso. Que tenía, por decirlo así, que el hombre atravesar ese campo de concentración y parirla, digamos, y sufrir muchísimo para encontrar un sentido, ¿no? Porque es como que se van colocando cosas encima del alma que la van distrayendo de su verdadero objeto. Sí. Y también está bueno porque un poco lo que hemos hecho, lo que hemos charlado es una conceptualización del sacrificio. Intentar ver la naturaleza del sacrificio. Y ver que el sacrificio está, si se quiere, impreso en toda la realidad. La realidad entera es un sacrificio, pero no de una manera violenta o sádica, como no, todo un altar gigante que se sacrifica y cae sangre, sino en que toda la realidad es esto, es el darse, es un salto gigante. Entonces el sacrificio es el salto gigante del alegre, del confiado, del esperanzado. No es una retribución de alguien enojado, sino un darse completamente de aquel que sabe, de aquel que ama. No sé, me vino a la cabeza. Y este elemento, digamos, de redención, de que el ángel lo viene a socorrer y demás, hablábamos antes de grabar, que no es algo meramente narrativo, o sea, no es un recurso narrativo, porque la película está contada desde esa mirada, ¿no? Desde un ángel explicándole a otro la historia de vida de Bailey y cómo llegó a esta situación. Sí. Pero, claro, yo creo que es más que algo narrativo, es constitutivo de la historia, es decir, hacia la historia y hacia a la salvación de Bailey, que sea Dios el que lo salva a través de un ángel. Porque además, ¿cuándo sucede esto? Cuando el ángel es llamado para ir a salvarlo, cuando Bailey reza. En el momento de la película que Bailey ve que está desesperado, ve que está en una miseria y que necesita acudir a alguien que no es un hombre, porque acude a los hombres, acude a Potter incluso para que le dé el dinero, no, nadie lo puede ayudar, y es ahí que mira hacia arriba y reza algo así como enséñame el camino, y en ese momento, cuando se está por suicidar, aparece su ángel de la guarda. Sí, y esa figura es bastante recurrente, digamos, o sea, la figura de descender para volver a ascender, de tocar fondo para volver a llegar a la cima, digamos, ¿no? La kenosis. Sí, exactamente. O sea, el desprendimiento completo de uno mismo. Claro. Que en definitiva permite, en última instancia, poder abrazar el absoluto, por decirlo así, ¿no? Sí. Que, no sé, o sea, antes de grabar hablábamos de la figura de Eneas. Eneas desciende al Hades, digamos, y después funda Roma. Y es una cosa así, ¿no? Para poder alcanzar la gloria, primero hay que atravesar todo, hay que bajar a los infiernos, hay que atravesar un purgatorio y hay que pasarla mal, básicamente, para poder resucitar, dice el cristianismo. Para poder resucitar, primero hay que atravesar la muerte y la pasión, ¿no? Después de eso solo se da la gloria, ¿no? Sí, y es interesante que él en la película acude a todas las personas para que lo ayuden, pero si se quiere son fuentes finitas las personas. Entonces tuvo que ir a la fuente originaria, que justamente toda esta conceptualización de la vida como don y como derroche, como entrega, tiene que tener en principio una fuente inagotable, una fuente fecunda que es inabarcable y que puede siempre dar más. Pues si no, sin esa fuente se acaba. O sea, se cae toda esa realidad como sacrificio, como don. No tiene sentido. Hay que resguardarse. No, en el principio tiene que estar esta fuente que sea infinita. Total. Sí. Claro. Que sea puro don y inagotable. Sí. Está bien. Bueno, con eso terminamos este cuarto episodio y nos estaremos encontrando en otra temporada. Esta temporada ya cerramos, 2024.
2023. Y estaremos de nuevo entonces en febrero del año que viene con un nuevo capítulo.